La patria del criollo, capítulo sexto, segunda parte. El problema, castas o capas medias. En su etapa inicial el mestizaje fue un fenómeno relativamente simple, pero llegó a ser de una complejidad inexplicable en etapas anteriores. 20 años después de la conquista, cuando se hacía adulta la primera generación de mestizos, la gran reforma de las leyes nuevas promovió la introducción de esclavos africanos, como se recordará. Hizo entonces su ingreso el tercer elemento étnico del mestizaje colonial, los negros. De las uniones entre los tres elementos raciales básicos, españoles, indios y negros, surgieron tres tipos de mestizos que también podemos llamar básicos: el procreado por español con india, al que se llamó propiamente mestizo; el procreado por español con negra, al que se llamó mulato; y el procreado por negro con india, al que se llamó sambo. Españoles o criollos, indios, africanos, mestizos, mulatos y zambos, mezclándose entre sí, procrearán seres de fórmulas étnicas variadísimas, todos los cuales, aumentando en número durante la colonia, constituyeron el elemento humano de las capas medias de aquella sociedad. La necesidad de distinguir todo este conjunto, pese a su complejidad de los elementos raciales básicos, dio origen a una simplificación que cierto documento resume en las siguientes palabras: el blanco con el indio da el mestizo, y si éste procrea con blanco, resulta el castizo, que unido al blanco su prole pasa ya por blanca, siendo salto atrás la mezcla del mestizo o el castizo con cualesquiera otra raza. La blanca con el negro da el mulato, y el negro con el indio el sambo. Estas son las razas calificadas y comúnmente conocidas en el país. Las mezclas subsecuentes de las personas mixtas son inacabables e innominadas. Por fortuna, los matices étnicos no son los que nos interesan, sino los grupos sociales en su proceso y en su acción correlativa. Todo ello determinado por factores económicos que no tienen nada que ver con la raza ni con el color de la piel. Debe anotarse para comenzar que la legislación indiana hacía diferenciaciones muy precisas para que las castas, así se denominaba al conjunto de los sectores mestizos, no fueran confundidas ni tratadas en un plano de igualdad con los españoles y criollos, ni con los indios. Respecto de estos últimos, hallábanse las castas en ventaja, pues no estaban obligadas a tributar, tenían libertad para trasladarse a vivir de un lugar a otro, y sus individuos podían contratar su trabajo en donde y con quien les conviniera. Respecto de españoles y criollos, en cambio, las castas se hallaban en desventaja. No tenían acceso a cargos públicos, les estaban vedadas ciertas ocupaciones, y las penas para un mismo delito eran más duras si el reo pertenecía a una casta. Es bien sabido que el derecho indiano fue un derecho estamentario, en que se hacía diferencia entre los sujetos de acuerdo con su condición social. Es muy frecuente encontrar en la documentación colonial disposiciones que discriminan a mestizos, mulatos y a toda la gente de color quebrado, como también se usaba decir, privándola de ciertos derechos y asignándoles penas infamantes por delitos que solo ocasionaban multas cuando eran cometidos por españoles. El ordenamiento jurídico de la dominación española encuadró rígidamente a los mestizos por sobre los indios y por debajo de peninsulares y criollos.
Varios autores han señalado que las castas no constituían clases, y es cierto. Ninguno de los grupos mestizos considerado en sí mismo, ni el conjunto de ellos, configuraba una clase social. Las castas eran específicamente étnicas que la legislación colonial se interesó en definir, no tanto con el propósito de distinguir a unas de otras, sino para distinguirlas a todas ellas de los indios y de los españoles, marcándoles un área propia de obligaciones. Sin embargo, no podemos conformarnos con dejar asentado lo anterior, porque si bien es cierto que las castas no eran clases, no es menos cierto, por otro lado, que el elemento humano que las constituía, agrupado por efecto de sus distintas funciones e intereses económicos, pudo haber configurado capas o clases con absoluta independencia de las fórmulas étnicas. Aún más, el mero hecho de afirmar que las castas no eran clases, sin dar más explicación, parece una triquiñuela encaminada a dejar la impresión de que en la sociedad colonial no había clases, sino castas. Ya se trate de una falacia o de sincera superficialidad, no vamos a deglutir tan insigne píldora. Al contrario, vamos a dedicar este capítulo a la indagación de si el desarrollo del mestizaje no configuró, al margen de las castas y de toda diferenciación racial, grupos socioeconómicos, clases o capas sociales, cuya actuación puede haber sido importante en la dinámica del conjunto colonial. Si la indagación arroja resultados positivos, trataremos en la segunda parte del capítulo de analizar las relaciones dinámicas existentes entre los grupos medios que hayamos podido definir y las tres grandes fuerzas de las que hemos venido hablando: la clase de los criollos, la clase de los indios y la monarquía española representada por sus funcionarios. Esta sección del libro puede resultar más amplia que las que le preceden y siguen, pero no importa. Queremos meter a la escena uno tras otro y verlos después reunidos y en acción a todos los personajes del drama. Queden hechas unas indicaciones rápidas. Primera, llamaremos mestizos, eso eran, y no castas, a los elementos humanos originados por la mezcla de las razas mencionadas arriba. Usaremos el término ladinos en el sentido que ya comenzaba a emplearlo Fuentes y Guzmán y que llegó a generalizarse durante la colonia, para designar a personas o conjuntos de personas que no eran indias, ni españolas o criollas. El concepto de ladinos es más amplio que el de mestizos, porque incluye a los negros. Segunda, el concepto ladino es negativo, pues se refiere a todas las personas que en la sociedad colonial no eran indígenas ni españolas o descendientes puros de españoles. Indica una suma de personas sin especificar sus características. Nuestro tema consiste precisamente en señalar la existencia de grupos específicos entre los ladinos, lo cual excluye totalmente la posibilidad de que en ningún momento consideremos a la suma de los ladinos como un grupo social. Tercera, seguimos empleando el concepto de clase social tal como fue definido en el segundo apartado del prólogo de este libro. Conviene tenerlo muy claro. Cuarta, entendemos por capa social, diferenciándola de la clase social, un grupo numeroso de personas que en una sociedad presentan un nivel de riqueza o pobreza semejante, pero que debido a que no desempeñan una función económica común y bien definida en el régimen de producción y de propiedad, tampoco reconocen intereses económicos comunes ni reaccionan con la solidaridad que es propia de las clases. Si bien es cierto que en determinadas situaciones históricas
arrastradas las capas por las clases, pueden actuar en una dirección bastante precisa. Y finalmente, quinta, sabemos de antemano que nuestro análisis nos llevará a la conclusión de que los mestizos no formaron clases sino capas, en cuyo seno maduraba eventualmente una clase social. Sin embargo, esa conclusión no nos dice nada si no llegamos a ella dando los pasos necesarios. Darlos es la única manera de comenzar a comprender, aunque solo sea en forma elemental, la verdadera significación histórica de eso que confusamente llamamos mestizaje, referido a la colonia.